B15 Zacatecas presenta Diálogos, el registro, con las opiniones y los planteamientos que hicieron en el pasado reciente los protagonistas de la historia estatal. Diálogos con Silvia Montes. Regularmente digo en este programa, al que les doy la bienvenida, que mis invitados son muy especiales, pero en esta ocasión es particularmente especial la personalidad que está conmigo y a quien le agradezco muchísimo que me haya dado un espacio, en sábado, por cierto, que se graba este programa, y que es, por supuesto, la gobernadora Amalia García Medina. Bienvenida, señora. Silvia, con mucho cariño, además con mucho gusto de platicar con usted. Muchas gracias, gobernadora. Eso es lo que yo pretendo, que sea una plática para que la gente de Zacatecas que nos vea, que tenga la oportunidad de escucharnos también, sepan pues cómo está nuestra gobernadora, cómo se encuentra en este momento. Bien y de buenas, como dicen, bien y de buenas. Qué bueno, gobernadora. Comenzamos un año y esta fecha desde luego es significativa para todos nosotros, pero ¿qué representa para la gobernadora? Representa continuar con todos los objetivos haciéndolos realidad, porque yo tengo siempre muchos propósitos y los vamos cumpliendo. Cuando me dicen, oiga, ¿no se cansa? La verdad es que no me canso. Cuando me voy a dormir, me voy pensando en todo lo que tenemos pendiente, en todas las acciones e iniciativas. Bueno, no siempre me duermo temprano, usted ya sabe que soy desvelada, y que si a las 2 de la mañana traigo una idea y se me ocurre, le llamo a un secretario. Claro, los pobres a veces contestan, al principio no contestaban, y les he dicho, los celulares y los teléfonos abiertos día y noche las 24 horas, ya lo saben. Sí. Y luego en la mañana siempre tomando el teléfono con iniciativas, con cosas, pero yo tengo en general una actitud positiva ante la vida y yo creo que eso lo heredé de mi madre. Mi madre es una mujer siempre tan entusiasta, es una generación de mujeres tan fuertes, la de mi madre, mis tías, bueno, las abuelas seguramente, las mujeres con esa intensidad, pero también con ese optimismo que yo creo que esa es una cosa a la que de veras uno le debe todo, porque no solamente que uno aprenda, que tenga experiencia, la actitud ante la vida cuenta mucho. Cuando hay una persona que tiene una actitud pesimista, también eso se nota y puede ser que eso influye en su vida y en su entorno. Entonces, yo tengo una actitud siempre optimista. Sí, gobernadora, tiene usted mucha razón. Yo, en este diálogo le diría que soy igual. A mí también, yo siempre he preferido optar por el optimismo, por la certidumbre de que es posible hacer las cosas, y creo, gobernadora, que usted es una prueba muy clara de que las mujeres podemos llegar a donde nos propongamos con esa fuerza y ese optimismo. Habla usted de su madre respecto al carácter que siente que influyó, que por supuesto usted heredó. Pero a mí me gustaría, gobernadora, que nos hablara también un poquito de su papá. ¿Cómo no? Y le haría una pregunta concreta. Cuando usted era niña o jovencita y lo veía en el gobierno del estado como gobernador, ¿ya estaba usted haciéndose a la idea de que algún día estaría usted también gobernando? No, jamás. ¿No? Nunca lo pensé. Yo era una niña, pero le puedo decir que algo que es parte también seguramente de la herencia que le dejan a uno los padres, yo lo veía siempre trabajando y siendo una niñita, y aunque éramos tantos hermanos, recuerdo que siempre me pegaba. Yo quería ir a las giras y la memoria que tengo, una memoria como un sueño, es ir en unos caminos en distancias enormes, en esos coches de fines de los años 50, con mi papá. Ahí iba yo sentada con mi papá, a veces abrazándolo, a veces me quedaba dormida en el camino. Llegábamos y la imagen que tengo de mi padre es en las comunidades sentarse durante horas a escuchar a la gente y luego después la convivencia con todas las personas, la música, las amistades, pero esas memorias después ya las he ido rastreando a lo largo de los recorridos por Zacatecas, porque a donde llego, sobre todo personas mayores, me dicen, es que su papá aquí se quedó en la casa, es que su papá era nuestro amigo, era nuestro compadre, es mi padrino. Y también entonces yo creo que eso le da a uno
una forma de ver el mundo, porque mi mundo no era estar en la casa con mis hermanos encerradas, sino el mundo también incluía ir en esos larguísimos recorridos por el estado, que además para una niñita de 6, 7 años, bueno, pues esos recorridos resultaban gigantescos, pero la emoción de verlo sentado con la gente. Y recuerdo muy bien, algunos dirán que es increíble esto y que no puede ser. Bueno, pues yo recuerdo perfectamente a mi padre en una ocasión que estaba afeitándose, rasurándose, y yo ahí parada con él y diciéndole, a ver, ¿y qué es política? ¿Qué es política, papá? Porque tú hablas de política siempre, usted habla de política siempre de tú, de usted, el tú es de los jóvenes, siempre de usted, a mi padre, a mi madre. ¿Y qué es política, papá? Dígame qué es, porque usted habla de eso. Y de veras es algo muy grabado, a lo mejor me lo dijo muchas veces y tal vez por eso se quedó tan grabado. Me decía, es servir a la gente, acuérdate de esto. Y recuerdo también, por supuesto, momentos de mucha convivencia familiar, siempre una familia con mucha alegría, muy unida, una familia más pequeña la de mi padre, menos miembros de la familia, los primos, los tíos. En el caso de mi madre, una familia enorme, también muy alegre, muy vital, y son las memorias que se quedan. Y de mi padre, además, los otros recuerdos son todo el tiempo, todas las noches, mi padre leyendo. Yo lo recuerdo en las noches con un libro o escribiendo. Esos son los recuerdos, o las giras atendiendo a la gente, o con sus libros leyendo. Bueno, la biblioteca que hay ahí en la casa, en el rancho, en Tacualeche, es una biblioteca enorme, y conste que también regalaba muchos libros, y él decía que si alguien se llevaba un libro, eso estaba bien. Es una biblioteca gigantesca, entonces la imagen es la del padre siempre leyendo, siempre intelectual, y por supuesto siempre que nos carteábamos mucho, aunque estuviéramos juntos, nos mandaba notitas. Y nosotros le regresábamos también una respuesta en la notita, y siempre que recibía la notita, si había una falta de ortografía, nos respondía la notita y decía, y aquí esta palabra se escribe así, y te pido que la vuelvas a escribir tantas veces. Y entonces eso ya era como un ejercicio cotidiano, ponerse a escribir. Tal vez por eso soy siempre muy estricta en temas de ortografía, ya lo saben aquí todo el equipo. También me tocó vivirlo, gobernadora. Qué bonito, porque está hablando usted además de un gran ejemplo, gobernadora. ¿Se imagina si los padres de familia tuvieran ese buen hábito de estar leyendo, de estar escribiendo, de estar corrigiendo a sus hijos? Yo creo que tendríamos una sociedad mejor, ¿no cree? Sí, yo creo que son parte de las tradiciones, porque mi abuelo, el padre de mi papá, era maestro rural, fue maestro rural, un hombre, un revolucionario, un maestro también agrarista, con convicciones agraristas, y esas cosas se heredan. Claro, mi padre quedó huérfano muy joven, y él estuvo en lo que ahora es el Museo de Guadalupe, donde fue hospicio. Él estuvo ahí estudiando un tiempo, pero como era el mayor, tuvo que trabajar muy jovencito para apoyar a mi abuelita Dolores, mi abuelita Lola, por eso me llamo Amalia Dolores, la abuela, la madre de mi madre, y la abuela, la madre de mi papá, Amalia Dolores. Pero bueno, todo eso forma parte de lo que es una familia. ¿Qué es una familia? La familia no somos solo los que estamos aquí ahorita, son los que han estado antes que nosotros, y todas las raíces, las historias, las vivencias, los afectos y todo lo que es la gente. Y claro, en la casa siempre un orgullo decir, es que tu abuelo era un hombre revolucionario, era un agrarista, era un hombre progresista, y de parte de mi padre era un orgullo también. Hay una canción, un himno, la Internacional, que es un himno obrero mundialmente, y yo lo aprendí con mi papá. Él se ponía a cantar, además tenía muy buena voz mi padre, una voz magnífica, y cantaba la Internacional. Arriba los pobres del mundo, arriba todos a luchar, por la justicia proletaria, nuevo mundo nace ya. En fin, bueno, o la Marsellesa. Yo me aprendí la Marsellesa con mi papá, porque él cantaba la Marsellesa
Alors enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, etc. Bueno, todos esos himnos obreros de los trabajadores, la marsellesa de la Revolución Francesa, Sí. con mi padre. Y era parte, no era, a ver, te vas a sentar, no, los cantaba. Y un hombre muy cardenista también, un gran admirador del general Lázaro Cárdenas, que para él era una figura extraordinaria por las cosas que hizo el general Lázaro Cárdenas, y eso lo comentaba en la casa. Cuando uno forma parte de una familia donde alguien es político, y en este caso el padre, bueno, hasta en la comida, en la cena, en las pláticas, se meten en estos temas, pero forman parte de la visión que uno va construyendo también de la vida y del mundo. Me parece de verdad muy grato, gobernadora, que nos comparta esta parte de su vida que fue fundamental para su formación, estoy segura, sí, como mujer y además como una persona que fue privilegiada, yo creo, de haber tenido un padre con esta manera de sí, ser, de vivir, que estaba ya sembrando una semilla desde entonces sí, en su vida. Ahora, gobernadora, como madre, ahorita nos trae recuerdos como hija, como madre. ¿Cómo ha sido su experiencia como mamá? Bueno, pues es una gran experiencia. Yo respeto a las mujeres que dicen no voy a tener hijos, porque me parece que es una decisión importante de vida. Sí. Y al mismo tiempo creo que tener un hijo, tener hijos, también es un tipo de cariño que no se parece a ningún otro. Sí. Es un afecto totalmente diferente. Entonces, lo que a uno le provoca, lo que a uno le genera, y puedo decir que también las sensibilidades nuevas que se crean, para mí fue un cambio en mi actitud, en algunos aspectos, sobre todo emotivos, no tanto en mi vida, porque yo estaba estudiando, ya casada, estaba estudiando cuando me embaracé, y luego nace Claudia, y le digo no en mi vida porque seguí estudiando en la Universidad Autónoma de Puebla, estaba estudiando en el Colegio de Historia, seguí muy activa en toda la política universitaria, en esa época muy intensa, ahí en Puebla, en un ambiente de mucho debate ideológico, cultural, político. Seguí participando activamente, me llevaba Claudia a todos lados, también eso tal vez explica, ¿verdad? Da igual los hijos, porque me iba a clases, eran grupos muy pequeñitos en el Colegio de Historia, los maestros con los que teníamos todos los alumnos una gran amistad, yo no sé cómo me lo permitían, pero yo llegaba con el bambineto, lo colocaba ahí y tomaba mis clases de historia, y vivía muy cerca del edificio Carolino, que es un edificio espectacular, fue colegio de los jesuitas en la época de la colonia, es maravilloso, en el centro de Puebla, ahí estudié. Y con los maestros había esta relación que permitía que uno llegara con los hijos. Ya Claudia un poco más grande me la llevaba, mis amigas me recuerdan siempre con una gran bolsa llena de dibujos para de colores más bien, y de cuadernos para colorear, de todo tipo de juguetes. Llegaba yo a las reuniones o a cualquier lugar, y siempre era abrir esa bolsa mágica en donde había todo tipo de juguetes, y Claudia ahí jugando. Mis amigas del movimiento feminista recuerdan que yo llegaba con la hija y con los juguetes. Gobernadora, no es común, ya pasando una etapa del crecimiento de su hija y esa vocación que heredó de la política, por supuesto que no es común tener una hija que es senadora y al mismo tiempo ser gobernadora. Pero le voy a decir, yo creo que más que los cargos, lo digo sinceramente, mi hija lo sabe y lo he dicho siempre, la política no son los cargos. Y yo reitero eso que yo decía al principio, que mi papá me decía, la política es servir a la gente donde uno esté. No se necesitan cargos. Esté el cargo, que bueno, eso facilitará, porque hay posibilidades de tomar en un cargo ejecutivo, tomar decisiones, dar instrucciones, conseguir el recurso, aplicarlo, trabajar por la gente. Pero si uno no está en ese cargo, en la mayor parte de mi vida yo no he tenido cargos, pero he estado trabajando por la causa de la gente, en el ámbito de la defensa de los derechos de las mujeres maltratadas y golpeadas o violentadas,
en la causa de los derechos democráticos de las personas para que puedan expresar su punto de vista por la liberación de los presos políticos, en las causas a favor de las personas con discapacidad, etcétera. La causa de los migrantes. La mayor parte de mi vida yo he trabajado por causas y creo de verdad que ahorita yo estoy en esta responsabilidad maravillosa de tiempo completo. Mi hija está también en un espacio, pero eso se termina. Lo que no se puede terminar es la vocación de servicio, no importa dónde esté uno. A mí lo que me gusta es cuando Claudia se conmueve con alguna causa en algún asunto. Por ejemplo, muy recientemente algo que vivimos juntas, porque no siempre la veo. Ella tiene además sus propias tareas y su vida, y yo su propia agenda y su propia vida también personal y sus amistades. Es una mujer y ya tiene su propia dinámica, y yo también, yo tengo mis obligaciones, mis responsabilidades. No nos vemos con tanta frecuencia, aunque nos saludamos, nos hablamos y la relación es muy fuerte, pero un espacio en el que estuvimos conviviendo, y además un ámbito tan bello, porque era el de servir, fue en Tlaltenango, cuando vino el desastre. Sí. Estuvimos ahí como 10 días, 15 días, día y noche, y por supuesto que fue extraordinario, porque para mí fue estar con la gente en el momento que más lo necesitaba. Estuvimos ahí, como decíamos, con el lodo hasta acá, con las palas, ayudando a la población, y la población también puestísima, y ver también que mi hija andaba, se formaron grupos del DIF que estuvieron trabajando estrechamente, estaban también mis colaboradores, el equipo de gobierno, la sociedad civil. Fue muy bueno. Para mí el mejor momento, si me dijeran cuál es uno de los mejores momentos ahora en este periodo de trabajo junto con su hija, yo diría, ese Tlaltenango, porque estar ahí con la gente fue tan fuerte que incluso en el gabinete yo hablo ahora del espíritu de Tlaltenango. ¿Y qué quiere decir el espíritu de Tlaltenango? Quiere decir respuesta inmediata, no para pasado mañana, ahorita. Y les digo, así tienen que trabajar con el espíritu de Tlaltenango. Si yo doy una instrucción que es por la gente, no es a ver si la semana que entra o el mes que entra o el año que entra se cumple, es ahorita. Y el espíritu de Tlaltenango es decir, no importa si nos desvelamos, si no dormimos, si no comemos, si sentimos frío, si sentimos calor, es con la gente, sirviendo a la gente. No decir, bueno, como yo soy funcionario, a mí no me tocaría. Yo no soporto eso, no lo soporto. Y entonces fue una convivencia de veras con la gente muy intensa. Generamos ahí una relación afectiva con muchas personas de Tlaltenango tan fuerte que más allá de cargo, yo estoy segura que ese afecto ya quedó para siempre. ¿Qué siente, gobernadora, cuando algunos políticos de oposición, cumpliendo su papel, critican o cuestionan ese trabajo tan intenso o la entrega de apoyos? Mire, en primer lugar yo los entiendo, porque generalmente quien está en la oposición pues está viendo a ver qué es lo que está fallando, qué es lo que está mal, o aunque esté bien, pues a veces es la tarea de decir, a ver si la bajamos, pues porque está la competencia política y luego hay elecciones. Sin embargo, yo los respeto, porque no solamente ellos están en su propia dinámica, en su papel, en muchas ocasiones, algo que tal vez yo no he observado, me ayudan a observarlo. Y entonces yo les tengo un gran reconocimiento. Le voy a contar una anécdota que usted ya conoce, pero que me parece que habla bien de cómo alguien que a uno le señala, que le pone el dedo en la llaga en algo, en realidad lo ayuda. Y el caso es de una persona a quien le tengo de veras mucha estimación, Pancho López, que fue candidato a gobernador por el PAN. Al mismo tiempo que yo fui candidata, estábamos en la competencia, y sacó unos spots muy fuertes porque salían con su propia voz, y recuerdo que decía: Amalia García, te habla Pancho López, tú no conoces el campo, no sabes qué es lo que se necesita para producir en Zacatecas, nunca te has subido un tractor, yo sí conozco, voten por Pancho López, decía algo así. Entonces pasa el tiempo, se da la elección, gano la gubernatura, y aquí precisamente en donde estamos, en este lugar, vino Pancho López y me dijo: gobernadora, yo quería hablar con usted porque
don Javier Usabiaga, que era entonces el secretario de Agricultura, me buscó y me ha propuesto que yo sea el delegado de la Secretaría de Agricultura aquí en Zacatecas. Pero me dijo que solamente si usted lo aceptaba y que yo viniera a hablar con usted para ver si usted está de acuerdo o no. Y pues quiero preguntarle y pedirle que me respalde. Y le dije, ¿cómo no? Le dije, yo le tengo a usted un agradecimiento enorme. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque en su campaña usted sacó un spot donde decía que yo no conocía el campo. Le dije, y le quiero decir que fue un spot en el cual tenía cierta razón. Yo he vivido muchas cosas, he tenido grandes experiencias, he aprendido mucho en la vida, porque me he dedicado a los temas públicos del país. Pero es cierto que yo tenía un déficit en el tema del campo. Le dije, y no sabe usted lo que ese spot significó para mí. Me metí de cabeza, a fondo, hasta el tuétano, a los temas del campo zacatecano, a ver qué producción, qué cultivos, cómo podíamos cambiarlo, cómo podíamos mejorar la producción en el campo. Me he convertido en una experta, le dije, se lo digo de verdad y sigo aprendiendo. Le dije, y se lo debo a usted, porque tal vez si usted no hubiera dicho eso, yo hubiera considerado que había temas muy importantes, pero no me hubiera involucrado de ese modo. Y dijo, ¿cómo? ¿Usted lo dice en serio? Le dije, lo digo totalmente en serio. Y cuenta usted con todo mi respaldo, voy a hablar ahorita con don Javier para que sepa que yo estoy de acuerdo que sea usted delegado. Entonces, claro que para mí fue algo, él lo hacía, pues en una competencia electoral, evidentemente. Con aquel apasionamiento. Claro, y para decir, de esto no sabe. Y yo dije, tiene razón que en eso tengo que meterme a fondo. Y a mí me sirvió para meterme a fondo. Yo creo que es madurez, gobernadora, también, ¿no? Madurez como mujer y madurez política. Pues puede ser que sí, pero el hecho ese que para mí fue una nueva área en la que me he metido con todo de manera permanente. Por supuesto, siempre dispuesta y decidida y además convencida, hay que escuchar a los productores del campo. Sí. Yo tengo mis opiniones, me he hecho una visión, me he profesionalizado en eso, trato de tener un equipo el mejor en esto, pero siempre escucharlos porque ellos son los que más saben. Claro. Gobernadora, la diferencia entre una vida más... Bueno, la escucho decir que estuvo en diferentes causas luchando y además sí. Todos sabemos, conocemos algo de su trayectoria, si no todo con lujo de detalle, pues sí sabemos que ha sido una luchadora social, pero también hay quien la ubica como una intelectual, como una mujer que está preparándose constantemente como un símbolo, además de la izquierda, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Hay una diferencia muy grande entre este estilo de vida y ya el ejercicio de gobierno. ¿Cómo lo ha asumido? Es una diferencia total. No es lo mismo estar en la oposición y decir debería hacerse esto, y en la propia oposición yo he aprendido mucho en distintas etapas de mi vida. Sí. No es lo mismo decir esto no se puede hacer que llegar a la Cámara de Diputados y decir, bueno, aquí hay que hacer una ley, vamos a ver cuál es la mejor, la más sensata. No solamente lo que uno quisiera, sino también lo que uno quisiera y lo posible. Porque puede ser que uno quiera algo y hace una ley y resulta un desastre, sí. Ya en la vida práctica. Y es una responsabilidad enorme el aprobar iniciativas que van a implicar decisiones legales obligatorias para todo el mundo. Entonces, esa ha sido una experiencia. Elaborar presupuestos desde las cámaras, cuando fui diputada federal, cuando he sido senadora de la República, cuando estuve en el Distrito Federal, en la asamblea del Distrito Federal, que equivale a la Cámara de Diputados local, que fue una experiencia ya mucho más cotidiana, cercana a la gente. Y luego, sin embargo, nada de eso se parece al ejercicio de gobierno, porque el ejercicio de gobierno es tomar decisiones. Y yo creo que es una experiencia totalmente diferente, pero también de una gran responsabilidad y también con la visión de que uno tiene que aprovechar el tiempo, que es un tiempo límite, para que aquello que es posible, y a veces hasta lo imposible ahí sí, uno intente hacerlo. Y en cada momento esa experiencia es diferente, pero en todas las ocasiones sí he sido una mujer que lee mucho.
mucho, porque es toda la familia, en esa cultura de mi padre de estar leyendo siempre y de que había libros en la casa. Los libros eran tan normales como tener una taza ahí en la mesa. En todos lados, libros. Cuando yo me casé, porque mi marido, el papá de Claudia, también era un intelectual, era un economista de la Facultad de Economía de la UNAM, maestro universitario, toda su vida fue maestro universitario, excepto 2 breves periodos en que fue servidor público en el gobierno federal. Y en todo momento había libros en la recámara, en la cocina, en el comedor, en todos lados había. En todos lados, en el baño, en todos lados los libros. Y yo acostumbro leo mucho ahora, muchísimo. La mayor parte de mis lecturas son todos los temas que tienen que ver con el gobierno, con asuntos de gobierno, decretos, decisiones, documentos de todo tipo. Además, tomé la decisión, no firmo nada si no lo ha revisado el jurídico, los especialistas, y lo leo yo. Si no, no lo firmo, porque yo no voy a firmar algo que yo no he leído, y en muchas ocasiones le puedo decir, aunque estén los especialistas, no tienen la visión de la decisión política, y en ocasiones digo, esto no lo voy a firmar, porque aquí dice esto, y aunque el término jurídico sea ese, no estoy de acuerdo, y si lo cambian así, prepárenmelo, que sea lo más pronto posible para que pueda pasar, y si no, no. Pero también al mismo tiempo, generalmente estoy leyendo alguna novela, porque para mí es una manera de respirar, porque este trabajo es muy intenso, y entonces una novela, un cuento, le permite a uno tomar cierta distancia, y yo digo, mantener la cordura. Mantener la cordura. Ahora que recordó, gobernadora, al papá de Claudia, su esposo, murió, ahora que lo recordó con los libros y todo, yo le preguntaría, ¿no es difícil ir sola en esta responsabilidad tan importante? Mire, yo no estoy sola. Me refiero. Y le voy a decir, yo lo sé. Yo lo sé, a veces se dice, es que las mujeres estamos solas. Yo digo, no. Claro, una pareja es muy importante, porque es mutuamente, son los afectos, es el respaldo, la iniciativa. Yo siempre conté con el respaldo de Sergio. Cuando yo hablo de Puebla y de Claudia, y estudiando y al mismo tiempo metida en temas de la universidad, bueno, mientras yo hacía todo eso, mi marido daba clases, era el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, y yo en el activismo, y siempre conté con ese respaldo de parte de él. Fue un respaldo extraordinario. También él me impulsó mucho para estudiar más, para prepararme, para conocer. Era un lector incansable. ¿Qué hacíamos en nuestro tiempo libre? Irnos a algún café a leer. Los domingos era los periódicos y luego un libro, siempre leyendo. Era parte de leer, y claro, recorridos. Él tuvo una enfermedad muy dura, diabetes, y fue algo que no detectó a tiempo. Yo sé, cuando la gente me habla de enfermedades familiares así, yo les pido siempre que se hagan chequeos, que se cuiden, porque ese sufrimiento no se lo desea uno a nadie, a nadie. Y puedo decirle que con él tuve mucho respaldo, pero ahora tengo mucho respaldo también afectivo de mi familia, sobre todo de quien, aunque no la vea diario tampoco a mi madre, pero yo sé que esa es una presencia magnífica que está ahí. Y usted me preguntaba si yo en algún momento, hace años, viendo a mi padre, me planteé el ser gobernadora. Sí. Nunca. Para empezar, yo nunca estuve en el PRI, y era el partido que ganaba todas las elecciones, donde estaban todos los candidatos que llegaban a espacios de representación popular. Para empezar, yo al primer partido que me afilié fue a un partido de oposición en la izquierda, en el cual además no tenía ni registro. Nadie pensaría que eso garantizaría llegar a ningún cargo. Perdón, entonces, que la interrumpa tan abruptamente, gobernadora. ¿Qué dijo su papá cuando usted se afilió a un partido? Al Partido Comunista Mexicano, cuando hablé con ellos, porque yo decidí hablar con ellos. Mi padre era embajador en República Dominicana en ese momento. Habíamos estado con él viajando en distintas partes del mundo, él como embajador. Yo decidí regresarme a México a estudiar aquí a Zacatecas la preparatoria, y en unas vacaciones que vinieron él y mi mamá, les dije, quiero hablar con ustedes, muy seria.
ahí en la casa. Entonces me dijeron, sí, ¿cómo no? ¿De qué se trata? Algo me vieron muy solemne. Y entonces les dije, bueno, yo quiero informarles que me acabo de afiliar al Partido Comunista. Bueno, mi papá lo escuchó con atención y dijo, es tu decisión, cada quien hace su vida, tú tienes tus convicciones, tu punto de vista y tienes todo mi respeto. Eso fue lo que me dijo mi papá y siempre actuó con un enorme respeto. Mi mamá se preocupó, me dijo, pero ese partido tiene registro. No tiene registro, ¿verdad? No, no tiene registro. Y entonces, ¿cómo te va a ir? A lo mejor te meten a la cárcel. ¿Qué te va a suceder? ¿Te van a perseguir? No, le dije, tenemos derecho de pensar como queramos. La Constitución nos da ese derecho. Bueno, mi mamá se preocupó. Pero, por supuesto, también me dijo, yo creí que estabas tan solemne que nos ibas a decir que te querías casar y nos dices que te afiliaste al Partido Comunista. No puede ser. Ay, bueno, espontánea, ¿verdad? Sí. Ella creía que se trataba de eso. Creía que era un matrimonio y resulta que era una afiliación a un partido que ni registro tenía legal. Pero la verdad es que yo empecé a participar, como yo decía, por causas. En ese momento, en la gran reforma que se hizo en la UAS, fuimos muchos jóvenes, algunos estábamos en la preparatoria, otros ya estaban en profesional. Se hizo una reforma a la ley orgánica de la universidad, se hizo una reforma al plan de estudios. Había una enorme efervescencia y deseos de cambio positivo, deseos de lo nuevo. Y también algo que hicimos, ahí está José de Jesús San Pedro, mi gran amigo al que quiero tanto, a San Pedro, que él y otros más, Salmón, muchos más, Huertita, todos ellos se formaron unos grupos que organizábamos cafés literarios porque queríamos que todo el mundo leyera literatura y además hacíamos reuniones para escucharlos. Ellos empezaban a escribir en ese momento y todos nos reuníamos para ver y les decíamos, esto no nos gusta, esto sí, sin ningún tipo de formación, sin saber realmente cómo debía hacerse. Pero entonces la participación era no pensando jamás en cargos, era pensando en participar, en organizarnos, en tomar iniciativas, en ser parte de las transformaciones, pero nunca era a ver qué cargo voy a ocupar, a ver qué espacio, a ver qué apoyo me van a dar. No, era a ver qué apoyo les damos a los otros. Yo creo que así debe ser. Hay que recuperar esa mística. Yo creo que hay que recuperar esa mística. Diálogos, el registro, con las opiniones y los planteamientos que hicieron en el pasado reciente los protagonistas de la historia estatal. Diálogos con Silvia Montes.